Por favor, todos, porque quiero que participen. Después, por ahí no. Quiero que me digan las dudas que tengan, por favor, del tema que avanzamos. Si hay dudas, no hay dudas. Porque más adelante se va haciendo más complicadito, un poquito más complicadito y así sucesivamente. Entonces no nos tiene que quedar duda porque todo lo que avanzamos es necesario para el subsiguiente avance. ¿Mm? Ya, ahora sí van a colocar la palabra presente en el chat. Quiero saber si la persona que me ayuda está presente, la que me ayuda con la lista. Sí, doctora, estoy. Gracias, hijo. Entonces, Coimbra, usted solo toma en cuenta las personas que tienen habilitada su cámara y que tengan mm, de forma adecuada su perfil, ¿ya? Que esté registrado de forma adecuada su perfil. Ya. Ahora vamos a hablar de soluciones buffer o tampones, también denominados amortiguadores. Y este tema es importante para entender equilibrio ácido-base y trastorno del equilibrio ácido-base. Nosotros, al ser seres quimiotróficos, todo el tiempo estamos produciendo ácidos o bases, ya como producto del metabolismo y también como producto del metabolismo propio de los alimentos, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos nosotros que nuestro organismo pueda equilibrar tanto los ácidos como las bases que se producen. Porque ustedes, ya les dije, ¿no? Existe un determinado valor del pH en los diferentes fluidos orgánicos y estos están confinados, es diferente en cada región. Por ejemplo, el pH del estómago es diferente al pH del plasma sanguíneo, es diferente al jugo pancreático y etcétera. Es diferente, ¿por qué es diferente? De acuerdo a las necesidades. El pH de sangre, la sangre arterial es de 7,35 a 7,45 y debe mantenerse en un control estricto en cuanto al valor de referencia, ¿ya? Pueden ocurrir problemas por debajo de 7,35 y pueden ocurrir problemas o patologías por encima de 7,45. Entonces, sí o sí se debe mantener. Ya, ahora, uno de esos mecanismos de defensa del organismo frente a los ácidos de la base son los sistemas buffer o tampones. Uno de ellos son buenos amortiguadores, el problema es que duran muy poquito tiempo. O sea, si yo agarro por ejemplo, ¿no? Tenemos un trastorno, mm, una diabetes mellitus mal controlada, muy mal controlada, ¿ya? Entonces, y nuestro organismo no produce la cantidad suficiente de insulina y por largo tiempo está nuestra glucosa elevada y nuestro organismo necesita consumir alimento y necesita sí o sí utilizar energía y no la puede utilizar porque no le llega adentro la célula, entonces el hígado empieza a ponerse en cetogénesis y empiezan a producirse cuerpos cetónicos, productos ácidos. Entonces el medio interno cambia y aumenta mucho los ácidos, disminuye el bicarbonato, por lo tanto el pH baja. Entonces entramos en una acidosis. Ya estamos hablando miren, de otros componentes que no había hablado antes. ¿Ya? Ahora, para mantener ese equilibrio ácido-base, las soluciones tampones pueden ejercer esa función, pero solita no hacen nada porque dura muy poquito tiempo. ¿Ya? Cuestiones de segundos, minutos. Para ello, el cuerpo utiliza dos órganos importantísimos. ¿Cuáles creen que son? Para mantener el equilibrio ácido-base. El riñón. Riñón, muy bien, El pulmón, y los pulmón. pulmones. Riñón y pulmón, ambos. ¿Ya? Entonces, tanto las soluciones amortiguadoras, buffer o tampones, los pulmones y riñones mantienen el equilibrio ácido-base. ¿Ok?
Ahora vamos a ver una de ellas, las soluciones tampones o buffer. Vamos a ver qué son las soluciones tampones, buffer o amortiguadores. Esos tres nombres reciben. Entonces, por definición decimos, las soluciones tampones, buffer o amortiguadoras son aquellas soluciones que reducen los cambios en la concentración de pH. No dice que no hay cambio, que reducen los cambios bruscos, ¿ya? Bruscos. Puede cambiar un poquito y lo vamos a comprobar eso en práctica. Vamos a ver que puede, pero no bruscamente, ¿ok? Entonces, que podrían producirles el agregado de pequeñas cantidades de electrolitos ácidos o alcalinos. ¿Cuál sería el electrolito ácido? Hidro, El hidrógeno, hidrogenio y alcalino, oxi, oxidrilo. 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 Ok. En otro término, las soluciones tampones, buffer o amortiguadoras frenan las desviaciones del pH, que la adición de un ácido a una base ocasionaría al medio. ¿Ya? Pero como les dije, lo único malo es que actúan en corto tiempo, ¿ya? A corto tiempo. Y no compensan, solamente amortiguan los cambios bruscos del pH, ¿ya? Entonces, estas soluciones tampones conservan su pH con mucha fuerza a pesar que se les añadan cantidades importantes de ácidos o bases, pero también llega a romperse esa amortiguación. ¿Ya? Si se le agrega exageradamente, entonces puede ser que de un determinado momento ya se rompa ese amortiguamiento. ¿Ya? Estas soluciones casi siempre. ¿Por qué dice casi siempre? Porque no todas cumplen lo que dice aquí, ¿ya? Entonces casi siempre están formadas por una mezcla de ácidos débiles y sus sales o sus bases conjugadas, ¿ya? Ácidos débiles y sus sales. Han de haber escuchado un ácido débil que crean que es y su sal, que todo el tiempo se forma en nuestro cuerpo, todo el tiempo, gracias a la anhidrasa carbónica. Creo que esto sea para This is the remix. ¿Mm? Laura, tu micrófono, por favor. A ver, dióxido de carbono, que se forma producto del metabolismo, más agua, gracias a la anhidrasa carbónica. ¿Qué formará? Dióxido de carbono más agua. La anhidrasa Ácido, carbónica cataliza esta reacción que es reversible. La enzima. ¿Qué formará? ¿Qué se formará? á- ácido carbónico, Eso, ácido carbónico. Entonces, ¿cuál sería su sal? Bicarbonato. bicarbonato de sodio. Eso, su sal, ¿no? Entonces, generalmente, pero ojo, ¿no? En nuestro organismo también pueden haber proteínas y proteínatos, hemoglobina también en su forma oxigenada y no oxigenada, que cumple la misma función de amortiguamiento. Entonces, también, ¿ya? Entonces, por eso le digo, como dice, casi siempre, no es todo, pero la mayoría por un ácido débil y su respectiva sal, o también de una base débil y su respectivo ácido, ¿ya? Ya, miren aquí, tengo, por ejemplo, de los principales, intracelular, proteína, fosfato, extracelular, principalmente el bicarbonato y el ácido carbónico, ¿no? Ahora, del ácido carbónico, como dijimos, para formar ácido carbónico se necesita que interactúe el dióxido de carbono más el agua y la anhidrasa carbónica, entonces podemos decir que del ácido carbónico deriva el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces a veces ya no lo tomamos en cuenta el ácido carbónico, sino directamente al dióxido de carbono, que además este es el que se elimina a través de la expiración. Entonces los pulmones controlan el dióxido de carbono. ¿Y el riñón?
El ¿Qué será? bicarbonato. Al bicarbonato. Muy bien. Este va a ser el componente respiratorio. Este es el componente metabólico. Renal, metabólico, bicarbonato. Pulmonar, respiratorio, el dióxido de carbono. ¿Pero de quién derivaba? Del ácido carbono. El dióxido de carbono no es un ácido, es un anhidro, ¿no? Anhídrido carbónico. Pero como deriva del ácido carbónico, por eso decimos o tomamos en cuenta como el componente ácido. ¿Ya? No se vayan a olvidar, les estoy aclarando, anótense por ahí. ¿Ya? Bueno, entonces, en los eritrocitos, la hemoglobina, miren, aquí clave, ¿no? Es ácido, la hemoglobina me tiene más hidrógeno. Y acá su base conjugada. Las proteínas y los proteinatos. Este es el fosfato diácido, miren, 2 hidrógenos, el fosfato monoácido, su base. Ácido carbónico o su equivalente dióxido de carbono y bicarbonato. ¿Ya? Bicarbonato de sodio. Ahorita vamos a escribir de forma correcta. Son preguntas que siempre hago. Aquí está, ya de forma correcta. Entonces decimos, generalmente está constituido por un ácido débil y su sal. Esto es in vitro. Esto es más que todo para determinación. ¿Qué será esta sustancia? Así quiero así quiero que me escriban. Cuando yo le diga, escriba las soluciones tampones intracelulares, las soluciones tampones extracelulares, me tienen que escribir correctamente. El ácido débil y su sal. O la base débil y su sal. ¿Qué ácido es este? Ácido acético, Y este, Acetato de sodio. acetato De de sodio. acetato de sodio. ¿Qué es este? Ácido Carbónico. y su sal, Bicarbonato de sodio. bicarbonato de sodio. ¿Este qué es? Fosfato diácido de qué? de sodio. De sodio. Fosfato diácido. ¿Ven que este tiene más hidrógeno? Este va a ser el ácido. Fosfato diácido de sodio y este será fosfato monoácido de disodio. Disodio. Entonces esta va a ser la sal. Fosfato ácido de potasio, fosfato monoácido dipotasio. Dipotasio. ¿Ya? Y también algunos actúan, por ejemplo, la sal, la base débil, el amoníaco, y su sal sería el cloruro de amonio. Amoníaco y cloruro de amonio. Esto igual lo podemos encontrar en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, así deben de escribir correctamente. Cuando pongamos hemoglobina, igual. Cuando pongamos proteínas, también. ¿Ya? Ya. Entonces, las soluciones tampones amortiguan o resisten cambios bruscos de pH. Cambios bruscos, vuelvo a recalcar. No dice que no cambie, sino que cambia, pero paulatinamente, de a poquito. ¿Ya? Entonces, amortiguan los cambios bruscos de pH de los excesos de un ácido o una base fuerte y mantienen más o menos constante el pH de una solución. ¿Dónde es lo que se tiene que amortiguar el pH? ¿En qué fluido orgánico es importantísimo? ¿Dónde? En orina, en materia fecal, en las lágrimas, en el sudor. ¿Dónde? En la sangre, en el plasma, En la sangre, en la sangre. ¿Cuánto es el valor de referencia del pH de la sangre arterial? Esos valores ustedes se lo tienen que aprender de memoria. ¿De cuánto? Desde 7.35 a 7.45. 7.35 a 7.45. ¿Ya? Entonces, la primera línea de defensa van a ser las soluciones tampones buffer o amortiguadoras. Ya todo el conjunto de todas estas soluciones.
Entonces, las soluciones tampones tienen capacidad de amortiguamiento, la cual puede disminuir a medida que se aumente o disminuye el pH. Es lo que les decía, ¿no? También puede ser que le agreguemos exageradamente cantidades muy grandes de ácido, muy grandes de base, y se rompe el amortiguamiento, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia? Gracias a los sistemas amortiguadores, buffer o tampones que se encuentran presentes en nuestro organismo, la composición iónica del líquido extracelular se mantiene normalmente con muy pocas variaciones a fin de asegurar el equilibrio del medio interno, en cuyo seno las células desarrollan sus funciones. Y también si amortigua esto, amortigua el equilibrio o evita los trastornos del equilibrio ácido-base. Entonces mantiene, ayuda, coadyuva a mantener el equilibrio ácido-base. Controlan la producción de hidrogeniones, los cuales aparecen en el organismo a través de los alimentos y el metabolismo. ¿Por qué tenemos que controlar los hidrogeniones? Porque ya hemos visto que los hidrogeniones son capaces de formar enlaces por puentes de hidrógeno, ¿ves? Y entonces un hidrogenión puede ir a unirse a la molécula de una enzima o de una proteína, las enzimas son proteínas químicamente, y transformar, cambiar su forma. Si cambia su forma, entonces no cumple su función. Por lo tanto, hay que mantener a este señor dentro de sus parámetros normales. Hay que mantenerlo bien controlado, ¿ya? Por debajo de 7.35 ya hay acidemia. pH de 7, ya el paciente está charlando con San Pedro. Fíjense que no es mucho cambio, ¿ya? Por encima de 7.45 hay problema, alcalosis o alcalemia. Y ya en 8, arriba de 8, ya tampoco el paciente está con nosotros. Fíjense que el margen no es grande. Entonces, este hay que controlar, ¿ya? Ni que se eleve mucho, ni que disminuya. Que esté dentro del rango. Ahora, los tipos de amortiguadores. Para un mejor estudio lo clasificamos en amortiguadores buffer, intracelular y extracelular, pero hay que tomar en cuenta que en realidad son todos, es el conjunto, ¿ya? La función la realizan todos, la acción conjunta de todos los sistemas buffer disponibles. Y entonces lo dividimos en intracelular, el más importante intracelular, fosfato. Pero aquí falta, ¿no? Fosfato diácido de sodio o fosfato diácido de potasio, cualquiera. Fosfato monosódico, perdón, fosfato monoácido de sodio, fosfato monoácido de potasio, ¿sí? A completar ahí, ¿ok? ¿Ya? El ácido débil y su sal. También importante dentro de la célula, las proteínas, este es el ácido porque tiene más hidrógeno, y los proteinatos, proteínas y proteinatos. Entonces, en el espacio intracelular, fosfatos, fosfato diácido de sodio, fosfato diácido de potasio, principalmente el potasio porque es intracelular, ¿no? Fosfato diácido de potasio. Y su sal sería fosfato monoácido de dipotasio, ¿ya? Y la proteína ácida y los proteinatos. Pero no quiere decir que aquí no hayan otro tipo de soluciones tampones. Puede haber, pero en menor proporción. Entonces se clasifican en intracelular porque hay mayor cantidad de esto, ¿ya? Ahora, fuera de la célula extracelular, más importante, el ácido carbónico y el bicarbonato de sodio. El ácido carbónico, ¿cuál es su componente? Después ya no lo vemos como ácido carbónico. ¿Qué se obtiene? ¿Qué les dije? Que no es un ácido, es un anhídrido, pero Dióxido de carbono. el dióxido de carbono, ¿ya? Y el bicarbonato, a veces no lo completamos, ponemos todo, ¿no? No con sodio, sino bicarbonato. Eso sería su base conjugada. Y la hemoglobina en su forma oxigenada, ¿cuál es ácida de las dos? ¿La que está a la derecha o a la izquierda? Miren, ¿esta o esta? ¿Cuál? La que tiene más hidrógeno, ese es el ácido.
hemoglobina ácida en su forma oxigenada, hemoglobina menos ácida, ¿no? Y la hemoglobina en su forma no oxigenada o carboxihemoglobina, ¿no? Ácida menos ácida. ¿Ya? Tienen que anotarlo correctamente. Entonces, si hay pregunta de examen, ustedes me tienen que escribir así. Y en esta de atrás, completarlo bien. ¿Ya? Aquí. Como se los di al principio. Aquí está. Completen bien. Aquí. ¿Ya? Así. Pero ya saben que es el conjunto, ¿no? Bueno, también se presentan en las soluciones tampones de proteína y de fosfato en el líquido extracelular, pero en menor proporción, ¿ya? En menor proporción. Ya. Ahora, vamos a ver con reacción química y tal vez eso antesito del examen se los explique en pizarra, ¿ya? Esto para que se lo entienda. Porque ahí eso es una forma, la explicación en pizarra y otra es la que vamos a hacer en práctica, porque también vamos a sacar para que se den cuenta, una matemática y una también en el laboratorio, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviéramos en, en nuestra sangre, ¿ya? Sabemos que en sangre hay agua, ¿no es? Y tenemos esta solución con la solución bicarbonato de ácido carbónico, entonces tenemos ácido carbónico y también tenemos bicarbonato de sodio, ¿no es? ¿Sí? Ambas soluciones. Entonces, el ácido carbónico sí o sí se puede descomponer en sus componentes iónicos. ¿Qué tiene? Hidrogenión y bicarbonato. ¿Sí? Si yo lo descompongo, va a ser hidrogenión por un lado y bicarbonato. Sumo esto, ¿qué me va a dar? Si sumo, si este hidrógeno viene acá, ¿qué me va a dar? Vuelvo hacia atrás, ¿no? Me forma ácido carbónico, ¿sí? Ya se disocian sus componentes iónicos. La constante de disociación del ácido estará por la relación del ácido carbónico y este que está aquí multiplicando pasa a dividir. Como es un electrolito débil, en la situación de equilibrio el número de iones es muy escaso de esto. Si comparamos con el ácido carbónico, comparado con estas moléculas enteras, ¿ya? Entonces, vamos a tener, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que más vamos a tener ácido carbónico que hidrogenión o bicarbonato, ¿ya? Bueno, ¿qué más podríamos tener en nuestro organismo? Dijimos, este es el ácido, esta es la sal, bicarbonato de sodio. Ahora, si además a esa solución se le agrega la sal del mismo ácido, bicarbonato de sodio, entonces vamos ambos juntos, los dos hacen la solución tampón buffer amortiguador. No es una, no es solito el ácido, no es solito la sal, es ambos. La unión de los dos forma la solución tampón. Eso tiene que quedar bien claro. Ya son los dos. Y si además esta sal, como es un electrolito fuerte, se disocia, se va a disociar ¿en qué? En bicarbonato y ¿en qué? En catión sodio. Al disociarse los dos componentes del sistema amortiguador, generan un ion común. ¿Cuál es el ion común? Miren acá. Esta es la disociación del ácido carbónico y esta es la disociación del bicarbonato de sodio. ¿Cuál es el ion común? ¿Mm? El anterior les muestro. Háganlo a ver en su cuaderno, esta reacción. Y luego hagan esta de acá. ¿Cuál es el ion común? El bicarbonato. Este es el ion común. ¿Ya? Entonces, la adición de la sal produce un incremento en la concentración de ¿qué? Del ion bicarbonato. Y entonces el valor de la constante de acidez del ácido, como debe mantenerse, hay un desplazamiento del equilibrio hacia la disociación del ácido carbónico para la formación de moléculas enteras. ¿Ya? O sea, como que este casi no se disocia y este sí se disocia.
por lo cual disminuye la ionización, lo que le decía del ácido carbónico, al punto que prácticamente puede considerarse a todo el ácido del estado no disociado. Y se genera así una nueva situación de equilibrio caracterizada por una alta concentración de bicarbonato y de moléculas enteras y escasa concentración de iones hidrógeno. Lo que nosotros no queremos es aumentar los hidrógenos, ¿ya? Porque son los hidrogeniones los que me producen un cambio en el pH, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si a esta solución tampón que está conformada por el bicarbonato y el ácido carbónico, a esto le añadimos ácido clorhídrico? ¿Qué sucedería? En un medio acuoso, el ácido clorhídrico se va a disociar en sus dos componentes. ¿Cuáles son? Hidrogenio y cloruro. ¿Qué es lo que no queremos que se eleve? ¿Qué es lo que lo queremos tener quietito? Que no se aumente. ¿A cuál de todos estos? ¿A cuál? Hidrogenio. Hidrógeno. Hidrogenio. Entonces, uno de estos tiene que agarrar el hidrogenio, formar molécula entera para que no quede libre. ¿Cuál será? A ver, aquí miren. Si le añadimos, ¿no? Aquí están las dos reacciones. Ácido carbónico disociado en hidrógeno y bicarbonato. Muy poquito, ¿no? Más es este de aquí. Bicarbonato en bicarbonato y sodio. En un medio acuoso, el ácido clorhídrico se disocia en sus componentes iones. ¿Cuál de estas dos tiene que captar el hidrogenio? El ácido no, porque si no voy a formar más ácido. Lo que queremos nosotros es, si esta es una sal, lo va a captar a los hidrogeniones del ácido. ¿Ya? Entonces, miren, el bicarbonato capta el hidrogenio y ¿qué me forma? Ácido carbónico. Bicarbonato. Y ya. ¿Y el sodio quién capta? El cloruro. Al cloruro. ¿Y qué me forma? Cloruro Sodio. de sodio. Entonces ya no tengo hidrogeniones libres. ¿Se entendió? Esa es la amortiguación. Por eso es que se evitan los cambios bruscos en el pH. Puede cambiar porque puede quedar algún hidrogenión libre, sí, pero no cambia mucho. Entonces, supónganse que partimos de un pH de 4. Al agregarle ácido, si no hubiera solución tampón, baja directamente a 1 o a 0. Al haber solución tampón, baja desde 4 a 3.9, pongan. Bajó, pero no mucho. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿qué pasa si yo a la misma solución tampón le añado una base fuerte? Igual, hago la ionización de ambos, de bicarbonato y de ácido carbónico. Tengo que saber que el agua va a disociar en su componente iónico al hidróxido de sodio. ¿Y cuál de los dos capta el oxidrilo? El bicarbonato de cuál de los dos, o cuál. Si esta es una base, actúa con el ácido. ¿No? Entonces, miren, este oxidrilo es captado por ¿quién? De estos dos, ¿por quién es captado? Por el bicarbonato. Por el hidrogenión, por el hidrogenión. Este oxidrilo es captado por el hidrogenión. ¿Y qué forma? Agua. Agua. Y el sodio es captado por ¿quién? Por el bicarbonato. ¿Y qué forma? Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Así es lo que se realiza la amortiguación. ¿Se entiende? Ahora ustedes me van a hacer el ensayo con la solución tampón fosfato. Igualito como este. Tampón fosfato de potasio. ¿Ya? Entonces, lo mismo, me trabajan con fosfato diácido de potasio y su sal es el fosfato monoácido dipotasio. ¿Dónde se me van a trabajar?
Cuando le agreguen un ácido y cuando le agreguen una base. Háganlo bien. Esto le va a servir de ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces, el bicarbonato es el componente metabólico. Y el dióxido de carbono no es que sea un ácido, porque no lo es. Pero como deriva del ácido carbónico, dijimos, ¿no? Para obtener ácido carbónico tenemos que interactuar dióxido de carbono más agua y a la anhidrasa carbónica y me forma ácido carbónico. Entonces ya después dejo de manejar el ácido carbónico y directamente al dióxido de carbono. Este es el componente respiratorio. Ok, esto vamos a repasar en pizarra conmigo, ¿ya? Un ratito por lo menos. Volvemos a hacer. Entonces la siguiente semana tienen examen. Tampón les voy a preguntar con equilibrio ácido-base, ¿ya? Agua, estudien agua nomás para la siguiente semana. ¿Quedó claro todo? Si hay alguna duda la siguiente semana, sobre todo para hacer esta reacción, es que con esta reacción es lo que se entiende la amortiguación, no solo se aprende de memoria. Y ya cuando veamos nosotros mezclemos, preparemos la solución tampón, después le agreguemos ácido, lo midamos, ya vamos a darnos más cuenta todavía. ¿Ya? Entonces, para la siguiente semana estudien el tema de agua, para que den examen. Todo agua. Y vamos a dejar solución tampón para que les tome con equilibrio ácido-base que se vuelve a ver, pero ya no profundamente. ¿Ya? Repasen, jóvenes y señoritas. Bueno, que tengan buenas noches. Gracias por haber ingresado. Comentarles, por